Bueno, buenos días con todos y todas. Estamos aquí en en el cuarto Congreso Latinoamericano de Ecología Política, y el panel que vamos a presentar en este momento es el modelo extractivista, dispositivos de poder y estrategias de legitimación. En este panel participan Ana Graciela González, de la Universidad Nacional de Catamarca, con la ponencia Las singularidades del agronegocio soyero desde el año 1980 al 2020, en los Altos Santa Rosa, Catamarca. Carlos Hernán Quispe Parra, del Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador, la profundización del extractivismo minero tras el boom de los commodities en Ecuador. Danilo Borja, de la Universidad de Calgary, Gubernamentalidades de participación virtual, un relato de ecología política de la veeduría ciudadana en el Yasuní en tiempos de COVID. Y Sofía Ávila, con la ponencia Cartografías críticas y transición energética, trazando la expansión de megaproyectos eólicos y solares en México. Vamos a seguir la misma estructura que teníamos organizada en el panel, entonces empieza Ana Graciela. Tienes la palabra. Bien. Estoy compartiendo pantalla, no sé si es que se ve. Sí. ¿Sí? Bien. Sí, se ve. Bien. Comienzo presentando este trabajo. Bueno, ya fui presentada brevemente. El título de la ponencia, como se lo mencionó previamente, es las singularidades del agronegocio sojero desde el año 1980 al 2020 en los Altos de Santa Rosa, Catamarca. Para tener un contexto de la ubicación del objeto de estudio, esta es nuestra República Argentina. En rojo está denotada lo que es la provincia de Catamarca. Desde allí el departamento Santa Rosa se proyecta en esta superficie con dos municipios predominantemente. Se puede observar en los altos que está con un resaltado en verde, donde no es gran superficie, pero casi toda está, digamos, con una monocultura sojera, con tremenda deforestación. Hay mucha información que considerar, y también considerar que el biopoder interviene todas las manifestaciones de vida de los agroecosistemas. Catamarca no es una zona húmeda, es una zona, digamos, que sea el ambiente propicio para este cultivo, pero sí tiene unos microclimas favorables, como es el departamento Santa Rosa, específicamente los Altos Catamarca. Acá, para contextualizar más, donde estoy marcando así con el cursor, que son las provincias del noroeste argentino, es una zona de clima árido a semiárido, con algunos manchones boscosos o semihúmedos. Por eso se denomina agricultura de periferia o agricultura no pampeana, no así la zona preferida para el cultivo o agroecosistema favorable para la soja, que es la Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. ¿Esto por qué sucede? Por el manejo de lo que es el biopoder, el entramado del biopoder y la biopolítica, donde se confunden los roles de empresario, de Estado y otros, digamos, componentes más u otras categorías sociales. La gubernamentalidad nos brinda una forma de analizar el Estado municipal de Los Santos como un producto de leyes, obediencias y reglas de juego preestablecidas sobre todo por lo que son las empresas transnacionales, que orientan la oferta y los sistemas productivos hacia los commodities y la exportación y expoliación de los recursos naturales hacia estos mercados internacionales, donde somos precios aceptantes, tanto de insumos como de productos y precios de venta final. Voy a tratar de leer un poco porque el trabajo tiene 20 páginas. Voy a resumir un poquito, digamos, todo lo trabajo, lo más importante. Foucault nos dice que un cuerpo, unos gestos, unos discursos, unos deseos se identifiquen y constituyan como individuos es en sí uno de los primeros efectos del poder. Al mismo tiempo, o justamente en la medida en que es un efecto, el elemento de conexión, el poder circula a través del individuo en que se ha constituido.
Eh, Tomo como objeto de estudio este enclave sojero en que se ha constituido en Los Santos por la relación que se produjo desde la implementación de estos nuevos agroecosistemas productivos de empresas transnacionales con modelos tecnológicos de avanzada que desplazaron los cultivos tradicionales y propios del ecosistema, que respetaban la resiliencia de los ecosistemas locales, cultivos tradicionales como hortalizas, cítricos, artesanías, producciones pecuarias que fueron desplazadas. Y en un principio se pudo establecer, este, por ejemplo, las categorías de poder, sociedad, Estado y gubernamentalidad, siguiendo a Foucault, permiten comprender este escenario neoliberal y la relación mercado-Estado, que a veces esta relación mercado-Estado se confunde porque se confunde con el mismo, el empresario y el intendente o la política local es la misma persona. Todos los roles confluyen en la misma persona que administra toda la estratagema y las técnicas de poder y biopolítica, y siendo los pobladores locales meros instrumentos o proyecciones de mano de obra de este tipo de modelo que es una monocultura y un monocultivo. Con digamos, la promesa de un desarrollo sostenible y sustentable. Esta población que es desplazada de sus producciones originales a las zonas periféricas del municipio, son como componentes o mano de obra barata para estos sistemas productivos nuevos. Y saben que se asimilan al poder porque ellos dependen para trabajar del municipio. Es decir, es un entramado de poder tal, un mecanismo muy aceitado, por el cual, si bien en otras provincias como en Salta y Santiago hubo manifestaciones en contra de este extractivismo y acumulación originaria, acumulación por desposesión, en Catamarca eso no se observa. Hay una explicación que viene del año de antes de 1800, de 1700, con los dispositivos de poder que ayudan a esta función del empresario y del político local, que es el intendente, o los distintos intendentes de distintos orígenes políticos, los dispositivos de poder que más se ha podido detectar que ayudan a consustanciar el poder y la expansión capitalista neoliberal, es el INTA, un organismo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, los IES o las escuelas agrotécnicas y las instituciones religiosas que fueron las primeras en ir condicionando ciertos aspectos y comportamientos y culturas a la subjetivación del poder. En función de esta expansión capitalista, el Estado municipal construye dispositivos que perpetúan su biopoder en este enclave sojero. Tal es así que uno de los intendentes se ha mantenido por más de 10 años en el poder. Creo que casi 18 años. Recién en las últimas elecciones, pero él mismo elige su sucesor para después reciclar y retroalimentar el poder. Entonces, estos organismos, el INTA, por ejemplo, cómo aceitó el mecanismo y la difusión de la soja en el lugar, a través de la creación de organismos genéticamente modificados como es la soja, en un gráfico que está aquí más adelante, veremos que a partir del año 75 hubo unos primeros indicios de cultivo de soja en el municipio de Los Santos, pero era incipiente hasta que llega a ser un organismo genéticamente modificado, resistente a otros químicos que se podían aplicar a otras plantas para que este cultivo prospere, y la expansión adquiere un boom, digamos el boom sojero, que no deja de crecer en los últimos años, en las últimas décadas. Esto es, digamos, asociado al desplazamiento, a la acumulación originaria, y el INTA también con la tecnificación y mano de obra calificada, también que es esa mano de obra calificada para trabajar en sistemas productivos locales, es gestionada por las escuelas secundarias o agrotécnicas, y los mismos
establecimientos de educación media y superior. Y además subyace también una disciplina, un disciplinamiento productivo gestionado desde la misma iglesia. Algunas consideraciones que pueden hacerse es que este modelo productivo post-neofordista, con una trayectoria sociotécnica de gran impacto para las personas que viven en el territorio, ya que la soja construye, reconfigura, digamos, todo lo que es la trayectoria productiva, la trayectoria curricular de las escuelas, deja por un lado ganadores y por el otro perdedores. En las diapositivas anteriores, no sé si puedo volver atrás, acá, hay un collage de recortes que, sobre los impactos de la soja a nivel nacional y local, lo que produce por un lado ganadores y por el otro perdedores, por ejemplo, asimetrías económicas, desposesión, especulaciones financieras, produce diversos tipos de mercados y negocios paralelos al propio de lo que es, digamos, de los sistemas productivos y de exportación. Este era un ejemplo de lo que se habló de las asimetrías. Muchas de las pequeñas y medianas empresas agroproductivas de pequeño tamaño pasan a, hay una concentración de superficie de uso del suelo en manos de pocos, que a través de los años se puede ver cómo se va perdiendo. Hay una diferencia entre tipo de número de establecimientos agroproductivos y de pequeñas superficies que van quedando en manos de pocas personas con mucho poder o de empresas transnacionales, pasando de una horizontalidad de cadenas agroproductivas a una verticalización del poder, del manejo y de la gestión de las empresas transnacionales, que con pocas personas en la gestión pueden manejar muchos sistemas productivos o muchas superficies productivas. Bueno, esto no se ve muy claro, pero son los años que yo vine recabando información desde el año 75 hasta el presente. Es mucha la información que hay en planillas Excel, una base de datos de superficies y rendimientos a nivel de los municipios de Los Altos. Y este era el gráfico resultante de esa información. Este modelo entonces agroproductivo ha provocado asimetrías en el pasado, entre los años 75, junto a lo que fue una época no muy buena para nuestro país, la época de la presencia militar. Hubo varios casos de desaparición de pequeños y medianos productores que no querían ceder sus establecimientos agroproductivos, quedaban viudas las señoras y los terratenientes adquirían por poco, por un precio muy bajo las propiedades. Ahí podemos hablar de, a ver si está el gráfico acá, esta es una síntesis, una especie de modelización, partiendo de este círculo rojo, un análisis histórico, político, sociocultural que hice del enclave sojero, partiendo del año 1763 en adelante. Los primeros dispositivos de poder se originan en esta zona, haciendo una línea histórica medio circular, partiendo desde las instituciones religiosas que disciplinan los comportamientos de esclavos, mano de obra esclava traída desde el virreinato del Perú por el tema de la extracción de la plata, hasta lo que fue Tucumán y el este de Catamarca. Y desde allí se puede ver el disciplinamiento de estas personas en el lugar, razón por la que supuestamente o hipotéticamente aceptan los entramados de poder en la actualidad. Esto viene desde hace mucho tiempo, estos dispositivos de poder actuando y socavando voluntades, malas oportunidades que se dan a través del tiempo, acumulación originaria, acumulación por desposesión, instalación de formas liberales de lo político a través de leyes o lobbies de negociación entre políticos, mercados
y políticas públicas que favorecen, dan oportunidades a diferimientos impositivos para instalación de las empresas transnacionales. 22702 es una de las leyes que favorecen los diferimientos fiscales y hace que se hayan instalado empresas y originado estos enclaves sojeros. Después, la reestructuración y reconfiguración de tipos sociales agrarios, formas de producción y reproducción de la vida, metabolismo social, y nos queda al margen, un poco así como decir, los perdedores en toda esta asimetría, que son esta comunidad que antiguamente ocupaba los suelos de que ahora son sojeros, quedando estos habitantes como los otros, ajenos a su propia historia productiva. Habría que construir un proceso histórico-cultural de la vida de estos otros, pues en ese proceso de acumulación capitalista solo se reconocen macromagnitudes de escalas productivas y rendimiento de los commodities como expresión de desarrollo socioeconómico. Solo vemos eso, pero no el trasfondo, el entramado de poder que hay para gestionar tremendas macromagnitudes financieras. El capital sobre el trabajo es el único protagonista de estas relaciones socioeconómicas en el departamento Santa Rosa, aún en la actualidad. Obtengo palabras claves del análisis sociocultural de todo esto, parafraseando un poco lo que dice Machado Arauz sobre este trabajo. Él trata mucho el tema del extractivismo y respecto a la naturaleza de las formas hegemónicas de significación que son inseparablemente constitutivas de las formas históricamente dominantes de apropiación, que se evidencia la inescindibilidad entre colonialismo y colonialidad. Capitalismo más colonialidad, como palabras claves, más patriarcado, nos da una dominación múltiple y se manifiesta en las macromagnitudes, digamos, financieras visibles y gestionadas, digamos, por políticos y mercados y empresas transnacionales. Esta sería toda mi presentación. Muchas gracias, Ana. Bien, pasamos al siguiente ponente. Danilo, por favor. Salvo, dejo de compartir. Sí. Claro, muchísimas gracias. Felicidades, Ana, por el estudio. Y Gracias. voy a intentar de compartir mi presentación. ¿Dónde está? Aquí. Perdón. Hacer un pequeño cambio ya. Cuesta un poquito, pero... A ver. Aquí está. Ahí está. Vamos a poner aquí. Lo pueden ver ahora. Listo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Gracias, Carolina, por facilitar esta sesión y gracias también a todo el panel por estar aquí y asistir a esta presentación que voy a dar. Bueno, el título de mi presentación es Gubernamentalidades de Participación Virtual, un relato de ecología política de la veeduría ciudadana en el Yasuní en tiempos de COVID. Esto es parte de mi tesis doctoral. Y bueno, es un relato en general de mi participación en esta veeduría que tomó lugar en noviembre del 2020. Entonces voy comentando un poquito de lo que ha sucedido ahí en este territorio tan complejo como es el Yasuní, con tantas luchas de poder, los diferentes intereses que existen, y eso lo iré disgregando a medida que pasa la presentación. Entonces, como antecedentes, yo creo que es importante señalar estos cambios que existieron en el Ecuador, ¿no? Que se siguen viviendo de cierta manera, que hay un efecto de onda que sigue movilizándose aquí dentro del país, de la forma política, y siempre han existido varias tensiones entre la parte de conservación y la parte de extracción de recursos naturales. Como recordamos, la Constitución de 2008 fue un cambio fundamental en la forma de desarrollo, de cómo el Ecuador ve el desarrollo, ya que reconoce los derechos de la naturaleza, incluye las cosmovisiones indígenas en la Constitución. Se fortalece también la participación ciudadana, y eso es algo que cuestiono a través de este estudio,
Se busca también la redistribución de la riqueza con la nueva constitución, nuevamente encabezado por el gobierno de Rafael Correa, y eso que ha venido disminuyendo, o bueno, con el cambio de gestión política que existe ahora en el país. Y al mismo tiempo se experimentó el incremento de actividades extractivistas. Todo esta congregación, este conjunto de discursos se lo ha conocido como el neoextractivismo en aquel tiempo. Y es importante también señalar que el petróleo representa el 30% de las exportaciones del Ecuador, lo que crea también bastantes tensiones y dependencias, ¿no? Aquí los antecedentes del Yasuní, que es el caso de estudio, es importante señalar nuevamente que es un espacio de bastante conflicto y de muchísimas tensiones entre la parte de conservación, derechos indígenas y extracción de recursos. Las tensiones que se pueden señalar, y obviamente los hechos que se ven, es que este es un territorio ancestral de los Guarani, de este pueblo indígena, y de los pueblos en aislamiento voluntario. El Yasuní es conocido también como uno de los lugares más biodiversos del mundo y es hogar de 3 pueblos indígenas, ¿no? Incluyendo los que les acabo de mencionar. El Yasuní abarca las mayores reservas de petróleo del país, alrededor del 20%, y también ha sido parte del debate público por muchísimos años, desde los 90, y este debate se ha incrementado o intensificado en la última década, se puede decir, desde la propuesta del gobierno de Rafael Correa, que de hecho fue en el 2007, de dejar las reservas de petróleo bajo tierra, ¿no? Y esto creó muchísimas tensiones. Entonces, la iniciativa Yasuní TT, como la menciono, tomó lugar entre el 2007 y el 2013, cuando fue cancelada, y buscó dejar las reservas bajo tierra. Y un poquito más de contexto de cómo está el Yasuní, yo creo que aquí voy a tener que cambiar el modo que estoy mostrando la presentación para poder mostrar esta diapositiva. Ya, entonces la configuración del Yasuní es bastante interesante. Este es el territorio, digamos, vacío en aquel tiempo, como se lo veía, como el Estado lo veía. Sin embargo, ya había pueblos viviendo en el territorio. Y después hubo una configuración interesante de todo el territorio, ¿no? Tenemos ya la configuración de los bloques que se dio en los 40s, que se inició con la exploración petrolera. Luego hubieron misiones evangélicas en los 50s, donde se logró un contacto pacífico, digamos, con los guaraní, que son conocidos por defender su territorio de manera violenta, como se lo describe mucho en la literatura antropológica. Luego viene ya el oil boom, el boom petrolero en los 70s. Entonces eso ya trae carreteras, como podemos ver, trae bloques petroleros, se los empieza a explotar y con eso también llega la colonización, que se expande masivamente. En la tarde, ya en los 70s, se crea el Parque Nacional Yasuní, que este es un modelo de conservación de las áreas protegidas, que se va generando ya este discurso a nivel territorial. En los 90 se crea la Reserva Étnica Guarani, que también es otro modelo de conservación y que se reconocen los derechos de este pueblo. Se crea en 1998 la zona intangible, que es donde circulan, entre comillas, los pueblos en aislamiento voluntario, lo digo entre comillas, porque se ven muchos registros que ellos han aparecido en otros sectores del Yasuní, como en este sector de por aquí, al oeste de la reserva. También se expande la explotación petrolera en el 2013, después de la cancelación de la iniciativa Yasuní TT que acabo de mencionar. Entonces, aquí vamos al punto de la presentación o el enfoque de la presentación, que es la participación ciudadana. En el 2013, cuando Rafael Correa cancela la iniciativa Yasuní TT, él envía un pedido a la Asamblea Nacional de declarar la explotación petrolera como de prioridad nacional, de declaración de interés nacional, que se llamó. Entonces pasó por la Asamblea Nacional, se la aprobó brevemente. En ese entonces Rafael Correa contaba con toda el soporte y apoyo de la Asamblea Nacional, había una mayoría evidente de Alianza País en ese entonces se la aprobó muy rápidamente. Con eso se creó un modelo de participación ciudadana que es única en el Yasuní, que es esta veeduría ciudadana que estoy presentando ahorita. Se me complica un poquito la pantalla aquí. Y bueno, entonces esta declaratoria de interés nacional
tiene dentro de uno de sus incisos este modelo de participación ciudadana que toma lugar cada 6 meses, que congrega estudiantes, activistas, también personas que están en la academia. Y bueno, ha sido muy cuestionado también por los activistas. Muchos han reclamado que no han sido invitados y también que el proceso no es válido. Yo les iré mostrando un poquito más sobre eso. Entonces, ¿qué dice la Declaratoria de Interés Nacional con respecto a este modelo de participación? Dice que busca facilitar condiciones para la constitución de observatorios y veedurías ciudadanas amparadas en el marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Esta ley orgánica también es parte del cambio de modelo de gobierno de Correa, y dice que realicen un seguimiento a la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, al destino de los recursos, al cumplimiento de medidas cautelares de los pueblos indígenas y en general a los lineamientos establecidos en el presente declaratorio. Entonces, ese es un documento bastante amplio que detalla mucho lo que buscaba Rafael Correa o su gobierno en ese entonces. Entonces, esta participación ciudadana en el Yasuní, como mencionaba, toma lugar cada 6 meses. Se invita a diferentes actores de la sociedad civil. Hasta el momento se han ejecutado alrededor de 18 veedurías. Sin embargo, la pregunta que me hago, y trato de responder en esta presentación, es que ¿han tenido los monitores poder para influir sobre la actividad petrolera en el Yasuní? ¿Cómo se ejerce el poder del Estado y sus intereses en este proceso de participación ciudadana? ¿Cómo trato de abordar este tema? Lo hago desde la ecología política postestructuralista. Esto estoy analizando si esta es la entrada teórica adecuada, su retroalimentación aquí sería fundamental. Y lo que estoy utilizando es el concepto de gubernamentalidad, ¿no? Entonces, más o menos, bueno, el concepto súper breve lo menciono aquí, que es a través de la gubernamentalidad, la gente se autogobierna de tal manera que subvierten sus intereses por los intereses del Estado, capitalismo y otras instituciones. Entonces, en este sentido, es importante analizar que la gubernamentalidad también permite entender relaciones entre ser humano y naturaleza, y como que eso forma este tipo de subjetividades también, y eso es fundamental para entender este caso. Bueno, los estudios de gubernamentalidad de extracción de recursos han mostrado que discursos de participación, como el que estoy mostrando ahorita, han representado vehículos para facilitar la extracción de recursos al producir subjetividades que benefician proyectos extractivos. Entonces, eso se evidencia también bastante en este caso. Y como lo organizo yo este estudio es básicamente en un análisis de las problematizaciones, tecnologías y razones de ser de esta veeduría, ¿no? Entonces, con el concepto Foucauldiano, analizo todos estos tres conceptos, con las justificaciones que son el análisis de cómo y por qué la veeduría ciudadana fue creada, las tecnologías que utiliza y voy más o menos deconstruyendo, son las reuniones virtuales, ya que esta veeduría se dio de forma virtual en ese entonces debido a la pandemia, el control de espacios de participación, de cómo se recluta y cómo interactúan los diferentes participantes, la representación estratégica de la realidad, qué es lo que la empresa petrolera y los diferentes actores del Estado tratan de demostrar durante la participación ciudadana. Y bueno, es importante mencionar que en esta veeduría participó Petroamazonas, estuvo también la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Ambiente, también el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Recursos Naturales. Entonces, es interesante ver cómo interactúan estas instituciones del Ejecutivo, ¿no? El manejo y flujo de la información también analizo, y la influencia sobre el reporte de los monitores también. El producto final del monitoreo es un reporte que escribe cada uno de los participantes, se lo entrega a la Secretaría de Derechos Humanos y luego la Secretaría pasa a la Asamblea Nacional. Y supuestamente la Asamblea Nacional es la que se encarga de dar observaciones y tratar de incluir lo que los veedores han sugerido, ¿no? Y observar al Ejecutivo. Entonces, y también busco analizar las razones de esta veeduría, o sea, cuál es el discurso que esconde esta veeduría, que yo lo veo como extracción verde o una orientación neoextractivista. Entonces, el diseño de la investigación, como les mencioné, es mi participación primordialmente en este proceso,
y también hice varias entrevistas con interesados claves. Por ejemplo, con otros participantes de la veeduría, congresistas y sus asesores, asambleístas en este caso, representantes del gobierno, activistas y líderes indígenas para entender todo el contexto. Además, este estudio se construye sobre la revisión de documentos clave y una etnografía que ya hice en el Yasuní como parte de mi tesis doctoral. Entonces, eso me da mucha idea de cómo ha venido sucediendo las cosas. Entonces, los argumentos que tengo es que en papel el Ecuador ha hecho mayores avances en términos de participación. Sin embargo, en la práctica, la ciudadanía tiene poco poder de influir en el sistema de control ambiental, como lo ejemplifica este caso. La veeduría es diseñada para reproducir la hegemonía y la legitimidad de la extracción petrolera en el Yasuní. Esta refuerza tácitamente las estructuras de poder a favor de la extracción petrolera. Y es importante mencionar nuevamente que los monitores no tienen poder sobre la explotación. ¿Cómo? No lo tienen tampoco los activistas y sí lo tiene el ejecutivo, digamos. Entonces, los hallazgos principales, que todavía no lo he desgregado de manera teórica, o bueno, por el tema del tiempo aquí, únicamente estoy mostrando los hallazgos principales. Y, por ejemplo, aquí un monitor ciudadano que entrevisté en el 2020, después de que se dio la veeduría, mencionó que el tema del flujo de la información, este veedor mencionó el rato que preguntas dónde está el plan de manejo ambiental, es accesible para todos, fue o no discutido públicamente, y ese rato te das cuenta que hay un problema serio de acceso a la información ideal y de transparencia, perdón. Porque te hablan de plan, pero el rato que lo quieres conseguir no está disponible, o te ofrecen enviar y nunca te lo envían. Eso es una experiencia que también tuve. Estuve solicitando el plan de manejo ambiental muchísimas veces, otros documentos también, y te dan muchísimas vueltas, ¿no? En el ejecutivo para entregarte la información. Entonces no hay un flujo de información fácil, ¿no? Y ágil dentro del proceso. Y bueno, esto también puede ser puesto en contexto de muchas otras acuerdos internacionales, ¿no? Y tenemos esto, otro veedor ciudadano o monitor señala que entonces nosotros los veedores estamos viendo desde fuera los toros y no estamos ahí involucrados viendo lo que en realidad pudiera estar pasando en las comunidades. Nadie de las comunidades estaba ahí para decir, no, esto no es verdad, o sí, eso sí es verdad. Solo estaban ellos mismos los que ejecutan, nada más. Entonces, esto señala también de cómo se han reclutado a los monitores y cuál es la inclusión tal vez de las voces principales dentro de esta veeduría. Entonces, eso va mostrando muchísimo de cómo está diseñada y cuáles son las razones de ser de este proceso, ¿no? También tengo una entrevista que hice con un asesor de la Asamblea Nacional. Aquí, como les había mencionado, el producto final de la veeduría es un reporte que realiza cada uno de los monitores, se lo entrega a la Secretaría de Derechos Humanos y esta la deriva a la Asamblea Nacional. Entonces, me pregunté qué es lo que sucede con este proceso, con este informe, y consulté con un asesor de la Asamblea Nacional, quien me dijo, no me acuerdo en realidad, para serte sincero, haber revisado monitoreos ciudadanos. En definitiva, si hubo monitoreos ciudadanos, de todas maneras nos serviría de manera efectiva para que la Comisión de Biodiversidad pueda hacer un monitoreo adecuado a través de indicadores de impacto y sostenibilidad. En los informes no había ninguna información de monitoreo ciudadano que yo me acuerdo. Entonces, ni siquiera llega a la Asamblea Nacional el reporte de los monitores, entonces queda simplemente en el aire. Y de ahí también traje a colación un poco lo que me comentó un activista que es líder de Yasunidos, que esta entrevista la realicé en el 2020, y él menciona, es muy mal hecho la declaratoria de interés nacional, en el sentido de que se ha venido incumpliendo las dos condiciones que se han puesto en esta declaratoria, y no pasa nada. Es decir, como te decía, no se han utilizado las tecnologías de punta, ahora se está queriendo explotar dentro de la franja de amortiguamiento de la zona intangible y tampoco pasa nada. Entonces, se señala muchísimo de cómo el poder el poder del Estado se ejerce sobre este proceso y sobre el control del territorio del Yasuní. Cabe recordar y poner estos hallazgos en contexto de cómo se ha venido sucediendo el monitoreo en el Yasuní, todo el conflicto que existe.
También los procesos de participación que se han tratado de entablar o de articular dentro de este contexto. Recordaremos que hubo una consulta popular que la propuso Ellas Unidas y fue bloqueada. Todavía está en este proceso en disputa. Parece que hay bastantes avances al respecto de esto. También hubo una consulta popular en el 2018 que fue bastante controlada y manipulada. Esto sucedió en el gobierno de Moreno. Y también ha habido intentos de monitoreo, por ejemplo, de geografía crítica en el 2018 que fue bloqueado. Y también es importante ponerlo en un contexto mayor, de entender cómo está funcionando el monitoreo ambiental en el Ecuador y saber que las instituciones como el Ministerio de Ambiente y también una institución que está muy relacionada a este tema es la Secretaría de Derechos Humanos, que no tienen las capacidades institucionales como para monitorear el Parque Nacional. Recordaremos que en el 2018 muchísimos de los guardaparques, 2019 me parecería, muchísimos de los guardaparques fueron despedidos, o 2021 fueron despedidos y se redujo muchísimo el personal del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, con eso llego a las conclusiones finales del estudio, mostrar que la veeduría ciudadana en el Yasuní representa una de las varias formas en las que el Estado ejerce su poder y sus intereses de extracción de recursos. Los veedores no tienen poder para influir la operación petrolera y la existencia de mecanismos de participación no necesariamente conlleva empoderamiento y regulación efectiva. Dichos mecanismos deben ser acompañados por transparencia, regulaciones, instituciones reguladoras fuertes e involucramiento de la ciudadanía. Y con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos también con las presentaciones que vienen. Muchas gracias, Danilo. Muy interesante tu presentación. Pasemos entonces a Sofía. Sofía, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Carolina y Danilo, Ana, por sus presentaciones muy interesantes. Esperen un momento que voy a compartirles la pantalla y me dicen si la ven. A ver. Compartir. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, pues hemos visto hasta ahora el tema de los monocultivos ojeros y el tema de la extracción de petróleo en Yasuní. Qué interesante darle seguimiento a eso también después de que se canceló la iniciativa. Y ahora yo voy a hablarles un poco de cómo las energías renovables se están convirtiendo también en uno más de proyectos de capitalismo verde y cómo eso se expresa en nuevas formas de extracción, que no es la extracción de recursos en el subsuelo, pero sí es la representación de territorios y el aprovechamiento de recursos de una forma que desposee a comunidades y desarticula relaciones socioambientales. Me voy a enfocar en el caso de México, porque esto fue parte de mi tesis doctoral y fue un proyecto colaborativo que hice con dos plataformas de geografía crítica y ecología política, que son el Atlas Global por la Justicia Ambiental, que está coordinado en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hice el doctorado, y el colectivo Geocomunes, que es un colectivo de geógrafos y cartógrafos críticos activistas acá en México. Bueno, entonces, como contexto, me voy a poner el tiempo para no pasarme un segundito. Como contexto, ¿cuáles son las tendencias actualmente con relación a la expansión en energías renovables? Entonces, del lado izquierdo de la pantalla pueden ver cómo ha ido aumentando la capacidad instalada a nivel global de las distintas tecnologías, sobre todo grandes proyectos. Y vemos un crecimiento importante tanto en el sector de la energía solar como en la energía eólica. Y del lado derecho podemos ver otra gráfica que nos muestra cómo se han ido comportando las inversiones en términos geográficos y vemos que hay un aumento importante de las inversiones
en megaproyectos de energías renovables en lo que se llama países en vías de desarrollo, ¿no? Que es el sur global, América Latina, África, Asia. Pero al mismo tiempo, bueno, esto se podría en principio entender como un paso positivo, ¿no? En términos ambientales, ante todas las luchas justamente de dejar el petróleo bajo tierra y parar la extracción de recursos fósiles en general que generan cambio climático. Pero lo paradójico es que otra de las tendencias que está sucediendo a la expansión de las energías renovables es un incremento en el caso de conflictos ambientales por estos megaproyectos. Este es un mapa que publiqué también como parte de mi investigación doctoral, que se enfoca en el caso de conflictos por energía eólica. Y bueno, la idea aquí fue mostrar, empecé con un caso de estudio que es muy paradigmático en Oaxaca, en México, en el Istmo de Tehuantepec, que es zona bueno, es un territorio ancestral indígena zapoteca y guave. Y bueno, en ese momento se decía que este caso de México era, bueno, era una excepción y que había que seguir tirando adelante con el modelo. Y bueno, con el tiempo se fue demostrando que este modelo reproducía las mismas injusticias en otros contextos, ¿no? Particularmente en el sur global. Y analicé otros casos en Europa y en Estados Unidos para ver cuáles eran las diferencias, ¿no? Y lo interesante aquí fue ver que no es tanto una reacción, porque las primeras oposiciones a los megaproyectos eólicos que se han dado en Europa sobre todo, se interpretaban como, bueno, son conservacionistas que quieren proteger el paisaje, e incluso se les interpretaba como fuerzas regresivas en contra de las soluciones climáticas. Pero cuando vemos los casos en el sur global, lo que vemos es realmente luchas por la justicia socioambiental y defensas del territorio, ¿no? Y voy a ahondar ahora un poco más en esto. Entonces, bueno, utilicé el caso de México para explorar cuál es el rol político de los mapas en la construcción y disputa de las transiciones energéticas. Sobre todo porque es muy importante considerar que las energías renovables, en comparación con las energías fósiles, que son stocks y están en el subsuelo, necesitan grandes infraestructuras para sacar estos recursos, las energías renovables son flujos y por lo tanto se necesitan grandes extensiones de tierra para ser aprovechados a escala comercial, como es el interés del capitalismo verde, ¿no? Entonces, por lo tanto, se van a requerir grandes cantidades de tierra para seguir produciendo parcialmente la misma energía que se tenía con las energías fósiles, ¿no? Entonces, esto vuelve a posicionar a la tierra como un recurso fundamental en la transición energética. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto de cartografía crítica? Por un lado, México es uno de los países en América Latina que más ha desarrollado su estrategia climática y de promoción a las energías renovables, o bueno, fue el primero que empezó, fue el primer país que inició con estos planes y desarrolló una serie de leyes, de estrategias de desarrollo y también de mapas, ¿no? Entonces, del lado izquierdo de la pantalla, el proyecto colaborativo, este proyecto de investigación empezó con un análisis crítico de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y fundamentalmente me propuse dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo se representan las tierras para atraer inversiones en el sector? ¿Cómo son representadas visualmente estas tierras? Y dos, ¿qué tipo de información se prioriza en la producción de mapas oficiales, ¿no? Aquí pueden ver abajo un mapa. Este es un ejemplo, ¿no? de lo que tiene el Atlas de energías renovables. Y la idea del contramapeo fue identificar qué omisiones estaban teniendo estos mapas para hacerlas visibles y por el otro lado trazar cómo se están expandiendo las energías renovables y cuáles son las implicaciones socioambientales que derivan de esas omisiones representadas en los mapas. Entonces, bueno, cuando analizamos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, básicamente encuentro tres componentes que son fundamentales. Primero, un componente discursivo,
la idea del desarrollo bajo en carbono, muy similar al desarrollo sustentable, ¿no? Pero ahora renovado con la idea de la dimensión climática, ¿no? El desarrollo bajo en carbono, que básicamente busca armonizar la idea del crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y la inclusión social. Otro de los elementos claves en el discurso del desarrollo bajo en carbono es que el capital privado es fundamental para acelerar la transición energética y sobre todo al superar las ineficiencias de la administración pública, ¿no? Que este es un discurso típico en el paradigma neoliberal, ¿no? Caracterizar a la administración pública como ineficiente, burocrática, pesada, y se necesita el capital privado para acelerar los procesos de desarrollo, ¿no? Y otro de los elementos clave en este discurso es la necesidad de eliminar las barreras que impiden acceder a las tierras rurales en México. Y esto es parte de un documento de la USAID, que es la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos, que hizo un estudio en México sobre cómo acelerar la transición energética. Esto fundamentalmente este componente discursivo se construyó, todo lo que les estoy enseñando es antes del gobierno actual, que se autoproclama de izquierda, y eso ha cambiado las cosas, pero este es el análisis previo al gobierno actual. Después está el componente regulatorio, que ahí me voy un poco más para atrás. Así como lo hizo Ana, es importante poner en contexto las cosas. Y bueno, fundamentalmente son dos elementos. El primero es la contrarreforma agraria que se decretó en 1992, que quitó la protección a las tierras comunales y ejidales que se habían otorgado a campesinos e indígenas en México después de la Revolución. Y eso que permite que estas tierras que antes estaban protegidas por la Constitución ahora puedan ser privatizadas, básicamente. Y también el segundo elemento son las privatizaciones progresivas en el sector eléctrico y la reforma energética, ¿no? Y bueno, finalmente está el componente cartográfico, que son estos mapas que les estaba comentando, que se diseñaron desde el gobierno para atraer inversiones en el sector. Entonces, el proyecto colaborativo de contramapeo combina las herramientas del Atlas Global por la Justicia Ambiental, que registra conflictos ambientales en diferentes sectores, y el conocimiento de los activistas de Geocomunes, que han hecho diversos mapas para México y Centroamérica con relación a cuestiones ambientales. Entonces, bueno, los resultados de este contramapeo, ¿cuáles son? Primero vemos, por un lado, cómo se está, esto fue en 2019, los resultados, cómo se encontraba el desarrollo de los megaproyectos de energía eólica y solar, que son de los que están en el lado izquierdo, y cómo todos los permisos que se habían otorgado a empresas privadas se proyectaba que iban a estar desarrollándose en los siguientes años. Y como ven, pues es un crecimiento considerable para ambas tecnologías. Esto después se frenó con la llegada del gobierno actual de López Obrador, que como digo se reconoce como un gobierno de izquierda, y ha generado controversias al frenar estos permisos, pero bueno, eso está todavía en proceso. Y un segundo resultado a nivel nacional es cómo este aceleramiento de la implementación de proyectos eólicos y solares tiene dos tendencias fundamentales. Por un lado, que erosiona la propiedad comunal favoreciendo corporaciones multinacionales. Vemos un porcentaje muy importante de tierras colectivas que han sido privatizadas, parcialmente privatizadas, con rentas hace 30, 60 años para estos proyectos, y también cambios importantes en el uso y cobertura de las tierras rurales. Entonces, lo que vemos es una exclusión de las comunidades y sus formas de gestión del territorio, y también un cambio importante en los usos y cobertura de la tierra. Por lo tanto, las energías renovables no se proponen hasta este punto como un elemento más que se integra a un territorio, sino, vamos a decirlo, como un monocultivo tecnológico que borra todas las relaciones socioambientales previas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar dos ejemplos. El primero es el de Oaxaca, que ya se los había mencionado al principio. Y aquí es un poco ver cómo los mapas tienen esta dimensión
sumamente política, ¿no? Vemos primero los estudios técnicos que se realizaron entre el gobierno de México y también ciertas agencias de Estados Unidos. Fue entre 1995 y 2003. Esta es la zona del Istmo de Tehuantepec, que está del lado del Pacífico. Y aquí, bueno, van identificando más o menos cuál es el potencial de viento que hay en la región. Es una región costera. Después de estos estudios se genera este mapa por el gobierno del estado de Oaxaca, en donde el territorio ya se empieza a dividir en polígonos, tal cual lo mostró Danilo con el caso del Yasuní, ¿no? Se van haciendo estos polígonos para distribuirlo en distintos proyectos y básicamente se hizo un reparto del territorio a diferentes empresas transnacionales, sobre todo españolas, y todo esto sin la participación de las comunidades que ancestralmente habitan en el territorio. Y el resultado de estos dos mapas, representaciones, es que al final, bueno, en 2019 ya tenemos un avance muy importante de megaproyectos eólicos. Los puntos blancos representan turbinas ya instaladas, y la capa naranja representa las tierras que todavía en el Registro Nacional Agrario se consideran como tierras gestionadas comunalmente, ¿no? Entonces vemos una coincidencia muy clara entre dónde están las turbinas. Prácticamente en el Registro Nacional Agrario ya no se consideran tierras comunales. Y luego tenemos el caso de Yucatán, que es la península que da al lado del Atlántico. Y aquí en Yucatán lo que vemos es, bueno, es una región selvática, tropical, y lo que vemos es, aquí hay un desarrollo tanto de proyectos eólicos como de proyectos solares. Bueno, aquí tienen algunos números, pero lo interesante es ver cómo en el caso de los proyectos eólicos, el 45% de los proyectos están en tierras forestales, y el 53% cruza con tierras comunales. Por el otro lado, en los proyectos solares vemos un 86% de los proyectos cruza con tierras forestales y 19% con tierras comunales. Este número es desproporcionalmente alto con relación al resto de la implementación de proyectos de eólicos y solares en el país, lo que demuestra que la península de Yucatán se está convirtiendo, digamos, en una zona de sacrificio para el desarrollo verde, y hay unos impactos desproporcionados, sobre todo en una región que es sumamente rica a nivel biocultural, ¿no? Entonces esto está generando nuevos conflictos ambientales. Algunas estrellas en el mapa muestran ya estos conflictos, y lo interesante, bueno, es que hay ciertas similaridades con la movilización del caso de Oaxaca que les presenté antes. Básicamente hay 3 puntos discursivos de la resistencia local. Primero es que la tierra no está en venta ni en renta. Segundo es que hay una defensa biocultural de los territorios, es decir, no solo es la selva, sino también las culturas que están, las culturas mayas que están vinculadas a la selva. Y bueno, en general las movilizaciones nunca se oponen a la energía renovable en abstracto, sino a la forma en que se está corporativizando y generando desposesión en los territorios, ¿no? Y bueno, un segundo grupo de mapas para la región de Yucatán, un poco también para mostrarles lo que el proyecto de contramapeo está generando en términos de información y de apoyo a los movimientos locales. Del lado izquierdo podemos ver el caso del proyecto eólico Xicculú, y aquí también vemos que hay tanto luchas agrarias, porque se están mezclando la defensa de tierras comunitarias con preocupaciones ambientales, ¿no? Entonces aquí lo que intentamos hacer en el mapa es también mostrar cosas que los mapas de gobierno no están mostrando. ¿Dónde están los manglares? ¿Dónde están los cenotes? Que son estas aguas subterráneas. Y el área de conservación de aves, que es la parte morada que está aquí en la costa, ¿no? Que esto particularmente afecta en el caso de las turbinas eólicas. Y en el lado derecho podemos ver el caso del desarrollo de proyectos solares. En la parte de abajo, el proyecto Yucatán Solar, se puede ver cómo ya se deforestó la selva, ya está como, digamos,
se puede ver en el mapa satelital. El proyecto se logró frenar, pero ya habían deforestado la selva. Y aquí arriba vemos el proyecto Uyama, que es un proyecto que actualmente se está evaluando, y la idea de este mapa es mostrar, si ya pasó esto con Yucatán Solar, ¿qué va a pasar con el proyecto Uyama? Que es por lo menos el doble de dimensión, ¿no? Y está mucho más dentro de la selva. Entonces, la idea de estos mapas es también acompañar a los movimientos y ofrecer estos mapas que permitan generar resistencias también visuales a lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, cerraría con esto y decir que a mí me ha interesado mucho pensar los mapas dentro de la ecología política como una manera también de disputar la cuestión ambiental, ¿no? Si los mapas históricamente se han construido desde el poder para justificar ciertas acciones de dominación del espacio y por lo tanto de todo lo que sucede en el espacio, lo mismo el contramapeo y las cartografías críticas son fundamentales para evidenciar estas relaciones de poder y potencialmente revertirlas, ¿no? Y considero que en la transición energética, dado que las tierras son fundamentales, es realmente el recurso que se está disputando para aprovechar los flujos. Los mapas van a ser un elemento fundamental y por lo tanto necesitamos geografías críticas para también pensar la transición de otras formas, ¿no? Cómo integrar en el territorio diferentes vocaciones productivas y dónde implementar proyectos que estén gestionados desde lo local. Entonces, bueno, les agradezco mucho y cualquier comentario muy bienvenido. Muchas gracias, Sofía. Interesantísima también tu presentación. Bueno, ahora me toca a mí, entonces voy a compartir pantalla. Gracias. Carolina, ¿necesitas que te avisemos cuando falten 2 minutos? Sí, por favor, sí. Chévere. Voy a tratar de ser 15, pendiente. ¿no? Pero si me ayuda, 18 manejamos porque como éramos solo 4 nos faltó un ponente. Entonces por eso le aumenté 3 minutos a todo el mundo por ese motivo, ¿no? Porque nos falta un ponente. Ya, ok. Entonces... Ahí se está viendo algo. Acá. A ver. Bien, sí se puede ver la pantalla. Sí se ve la pantalla. Perfecto, gracias. Tal vez la puedes poner en completa porque se ven las pestañitas de arriba. A ver. Pero bueno, realmente no afecta. No me deja. No, está bien, es mínimo. Ya. Ok, bien. Entonces, me volví a mandar atrás. Bueno, yo también trabajo, ¿no? Desde un marco teórico bastante similar al que hemos estado viendo, ¿no? O sea, es un marco teórico que trata de articular temas de la ecología política, ¿no? Con pensar, ¿no? Cómo el Estado construye poder o produce poder y produce territorio en los márgenes estatales, ¿no? Y para ello yo he hecho un trabajo, ¿no? Que también es parte de mi tesis doctoral que estoy por defender, ¿no? Sobre el tema de desarrollando un concepto, ¿no? Que es el concepto de extractivismo extremo, un poco para caracterizar lo que sucede cuando regiones completas son sometidas a procesos extractivos, a capas de extracción que se van acumulando y van generando cambios profundos, tanto físicos en el territorio como en las subjetividades de los actores que lo habitan. Entonces, bueno, la presentación se llama Gubernamentalidad Sacrificial y Extractivismo Extremo en los Márgenes del Estado, evidencia desde la Amazonía norte ecuatoriana. Este concepto de extractivismo extremo busca denotar un modelo de gubernamentalidad que se territorializa en los márgenes del Estado, constituidos como periferias extremas para la extracción de recursos naturales. Esto es un conjunto de tecnologías de conducción de poblaciones y adaptación del medio bajo condiciones sociales, políticas y ambientales extremas. Los territorios de extracción
donde ocurre el extractivismo extremo, son el resultado de la compenetración y la sobreposición de capas de extracción acumuladas a lo largo de un proceso histórico de larga data. Las capas describen historias de despojo y violencia que han caracterizado la disputa por la producción del espacio amazónico en diferentes tiempos. Bien, entonces, claro, como yo señalaba, este estudio se realiza sobre la Amazonía Norte, ¿no? En el territorio que va desde la provincia de Napo y la provincia de Sucumbíos, ¿no? Que son las dos la provincia de Sucumbíos fronteriza con Colombia, ¿no? Y la provincia de Napo, ¿no? Que es la entrada, ¿no? La entrada desde la entrada a la Amazonía ecuatoriana. El trabajo que llevamos haciendo aquí, tanto mío personal, en mis investigaciones y mi trabajo doctoral, como en el marco del Observatorio Socioambiental de la Inversión China en el Ecuador, que es el OSICHE, ha ido trabajando en ese territorio desde el año 2014, en particular haciendo seguimiento a un proyecto, a un megaproyecto que se construye durante la época del gobierno de Rafael Correa, que es la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. Entonces, a partir del seguimiento, primero en una lógica de tratar de analizar los impactos de la hidroeléctrica, terminamos discutiendo y entendiendo, ¿no?, cómo al final es una región completa viene sacrificada, ¿no? Viene sacrificada por los intereses del capital extractivo, que muchas veces pueden incluso llegar a amenazar el mismo proyecto extractivista del Estado, como en este caso que vamos a analizar. Bueno, entonces empezamos en el año 2014 con un acompañamiento muy cercano a las poblaciones afectadas por el proyecto. Utilizamos algunas técnicas, triangulamos técnicas de investigación que tenían que ver con el trabajo, primero con un trabajo de etnografía muy profundo, ¿no? Ya de muchos años, ¿no? Ya son, nosotros seguimos haciendo seguimiento en ese territorio, y esas etnografías acompañan, ¿no?, los procesos, se realizan tanto con poblaciones indígenas, con comunidades campesinas, con barrios colonos, con los gobiernos autónomos descentralizados también, y también con el personal local que trabajó en su momento en el Coca-Cola-Sinclair. También trabajamos una exhaustiva revisión de archivos, mucho seguimiento de prensa, ¿no? Mucho seguimiento de prensa y sistematización, ¿no?, de esa información cronológicamente para tratar de ver, ¿no?, cómo va evolucionando el proyecto y también cómo van evolucionando los reclamos, las quejas y las impresiones, ¿no? Y la manera en que también el Estado y los medios de comunicación presentan, ¿no?, las problemáticas del proyecto, y ahí también salen cosas muy interesantes, ¿no? También un trabajo sobre el tema de redes sociales, también que nos interesaba para ver cuáles son los problemas que evidencia el Estado en relación al proyecto, ¿no? Y ahí también hay hallazgos muy interesantes, ¿no?, sobre lo que el Estado posiciona y lo que no posiciona, y lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Un poco el trabajo que plantea Sofía con el tema de los mapas, ¿no? Toda esta visión oficial que de alguna manera esconde un montón de conflictos, un montón de aristas, ¿no?, de la problemática que simplemente no vienen contadas, ¿no? Vienen simplemente eliminadas del registro y de la historia oficial. Y también este trabajo se complementó con un seguimiento, ¿no?, de las transformaciones en las prácticas cotidianas de la población y sobre todo de las percepciones de la población en relación al proyecto y a los impactos que ha tenido a partir de 3 tomas de datos diferentes que hemos podido hacer hasta el momento. Una en el año 2014, otra en el año 2017 y la última en noviembre de 2021, que ya fue muy reciente, ¿no?, ya un poco para entender, ¿no?, lo que ha sucedido después de los impactos que ha tenido de la hidroeléctrica, que ya los vamos a ver en detalle. Bien, en el mapita que está aquí abajo, ¿no?, yo muestro, ¿no?, la ruta, ¿no?, la ruta que va desde Quito, ¿no? Este mapa está rarísimo. Que va desde Quito, ¿no?, al Lago Agrio, ¿no? Y básicamente toda la infraestructura extractiva se ha ido ubicando a lo largo de la ruta. Y esto porque, bueno, básicamente porque ese territorio es un territorio que empieza a ser explotado por el petróleo en los años 60, y a partir de ahí toda la infraestructura, ¿no?, es la que va determinando las vías de acceso al territorio. Entonces, la primera carretera que permite el acceso, esto es un territorio que se mantiene básicamente con una escasa administración estatal hasta que llegan las petroleras, y las petroleras comienzan a abrir las trochas y los caminos, ¿no?, y construyeron la primera carretera para conectar justo los pozos petroleros del Lago Agrio con el puerto de Balao, en Esmeraldas, desde donde sale el petróleo.
La carretera también será acompañada con la construcción del oleoducto, del SOTE, ¿no? Que es el sistema de oleoductos transecuatorianos, ¿no? Que es el oleoducto público, ¿no? Pero que viene construido originalmente por la Texaco, que era además la empresa que tenía los pozos petroleros en la zona del lago Agua. Entonces, a fin de habilitar el acceso y habilitar condiciones mejores para sacar el crudo, se construye el oleoducto, se mantiene bajo administración de la Texaco por 20 años y después se revierte al Estado en el 89, y también la carretera, ¿no? Entonces la carretera va acompañando todo el trazado del oleoducto, que es un oleoducto además que está elevado, entonces es visible a lo largo de toda la vía. Eso también ha llevado a que el territorio ha tenido una lógica, ¿no? de manejo y de administración, ¿no? Militarizado, ¿no? Cabe señalar que hasta los años 70, ¿no? Como yo decía, la penetración es mínima, ¿no? Es muy difícil también, es un territorio muy difícil de colonizar, entonces serán las petroleras las que habiliten ese proceso de colonización, ¿no? La apertura de las trochas permitirá que lleguen trabajadores, aunque muchos menos trabajadores de lo que se esperaría. En realidad, la colonización responde más a una lógica de generar servicios, ¿no? Servicios para las petroleras, ¿no? Que van desde las tiendas de abastos, los hoteles, pero también los centros de diversión nocturna, los prostíbulos, ¿no? Y todo el ecosistema, ¿no? de servicios, ¿no? Que se genera alrededor de los campamentos de las empresas extractivas, ¿no? En este caso de las empresas petroleras. Y también, obviamente, los militares, ¿no? Los cuerpos militares son los que se encargan de hacer el tema de control y seguridad. Y son los que van a incentivar de alguna manera el proceso de colonización. Eso va a llevar a que el territorio tiene unas características o sea, es un territorio que está muy marcado por los puestos de control policial, ¿no? Además, es la carretera que conecta con la frontera con Colombia, en una zona, además, de Colombia que ha estado muy afectada por los grupos irregulares, paramilitares y guerrilleros, ¿no? Que han llevado ahí a una situación de seguridad compleja, ¿no? Y además, uno de los puntos es de tránsito del narcotráfico. Entonces, todo este conjunto de problemáticas hace que sea un territorio donde los puestos de control son recurrentes, ¿no? Hay un puesto de control fijo justo en la Y que separa la ruta, ¿no? Que separa las dos rutas, que es que se ve en esta foto, ¿no? Que divide, ¿no? De un lado que se va hacia el Coca y del otro lado que se va hacia el Lago Agrio, y a partir de ahí es común encontrar puestos militares, al menos 3 o 4, ¿no? Donde además los militares que operan en esta zona suelen estar muy cargados, ¿no? En armamentos, ¿no? Son generalmente cuerpos especiales, ¿no? Que imponen, ¿no? Un cierto temor, y el control también es bastante exhaustivo, ¿no? Entonces, quiénes van, por qué van, quiénes eres, de qué universidad. Bueno, yo en mi caso, que soy profesora, viajo con mis estudiantes generalmente, ¿no? Entonces, de qué universidad eres, de qué carrera eres, y qué es el estudio que vas a hacer, y cuéntame cómo van a hacerlo. Y entonces, es un control muy diferente al que tú tienes en otras zonas del Ecuador, donde los controles suelen ser más ligeros, ¿no? O sea, se revisa que todo esté bien, ¿no? Aquí los controles son bastante profundos, ¿no? Bueno, como yo señalaba, la idea de extractivismo extremo trata de poner en evidencia el hecho de que es una región que ha sido producida a partir de la acumulación de capas de extractivismo, ¿no? Que se han ido asentando a lo largo de la historia del territorio. En el caso de la zona norte, de la Amazonía norte del Ecuador, estamos hablando de siglos de extracción, ¿no? Primero entre el siglo XVI y el siglo XIX vamos a tener las primeras incursiones relacionadas principalmente con el tema de la extracción de oro en los ríos, ¿no? Y posteriormente el caucho, ¿no? Después del oro, bueno, habrá un breve periodo de extracción de quinina y después se entrará con todo el tema del caucho. Si bien el Ecuador o los empresarios ecuatorianos no aprovecharán tanto el boom del caucho, la zona de la Amazonía Norte va a ser zona de reclutamiento y de enganche de indígenas para la utilización en los emprendimientos caucheros, principalmente de los capitales peruanos, ¿no? O sea, en esta zona operaba la Casa Arana, ¿no? Y en menor medida también los capitales colombianos. Ya en los años 60, ¿no? Va a iniciar la extracción petrolera, ¿no? Y eso llevará al primer proceso de apertura de carreteras, ¿no? Y también al rescate de ciertos dispositivos de manejo de poblaciones que habían sido introducidas en la época cauchera, principalmente con la presencia de las misiones, ¿no? Entre estos dispositivos se destaca el tema de los cercamientos, ¿no? El tema de las reducciones, ¿no? De las poblaciones indígenas a
a asentamientos estables, ¿no? Son poblaciones que generalmente eran nómadas, que se movían en función de las posibilidades de caza y de recolección de productos, vienen cercadas, y este cercamiento también facilita la llegada de los colonos, porque en realidad los territorios donde se movían los pueblos indígenas eran muy amplios, y el cercamiento permite liberar de alguna manera tierras para poder ser entregadas a los colonos que van a desarrollar ahí actividades productivas, fincas, ¿no? Y servicios, ¿no? Para las petroleras. También empezará el tema de la construcción de las infraestructuras, ¿no? La fotografía que está ahí, ese es el SOTE, es el sistema de oleoductos transecuatoriano, ¿no? Y que recorre todo el país, desde Lago Agrio hasta Puerto Balao en Esmeraldas, donde está la refinería de Petroecuador, donde se procesa el crudo y donde se embarca, ¿no? hacia los destinos internacionales. Vamos a tener unas leyes de colonización y de reforma agraria, ¿no? En los años 70. Sin embargo, la reforma agraria va a tener un impacto muy bajo en la región amazónica. En la región amazónica, la lógica de ocupación va a responder principalmente a procesos de colonización desorganizados que más bien van a estar ligados a estas necesidades, ¿no? De la infraestructura petrolera, y que posteriormente van a ser legalizados, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Para poder generar un cierto nivel ahí de regularización del territorio, ¿no? Y van a comenzar desde el principio, ¿no? Los impactos de lo que significa tener una infraestructura de estas características ahí. Tal vez el momento más clave que puso en evidencia la dificultad y los peligros de estos trazados va a ser justamente en 1987, cuando un terremoto va a afectar la zona la zona de Reventador, básicamente, ¿no? Y aquí este terremoto va a causar muchísimas muertes, ¿no? Se estiman que hubieron alrededor de 1000 muertos en el terremoto, ¿no? Y en realidad los muertos no están determinados por el movimiento telúrico, sino por una serie de inundaciones y de deslaves que se dan después. Esos deslaves, ¿no? Van a ser estudiados por un grupo de ingenieros, principalmente norteamericanos, que hacen un informe para el National State Council, que se publica en 1991 en los Estados Unidos, y apenas en el 2001 en el Ecuador en español. O sea, significa que 10 años después, ¿no? Recién la información está disponible para poder ser leída en lengua española por los ecuatorianos, ¿no? En este estudio, sin embargo, los científicos ya señalaban que los motivos por los cuales habían habido estos deslizamientos tenían que ver con la estructura geológica de esta zona, ¿no? Con la estructura geológica de esta zona, que estaba constituida, ¿no? Principalmente por lodo y material piroclástico que se había acumulado de erupciones anteriores, y que era un terreno muy friable, ¿no? Y que entonces con mucha agua, ¿no? Lo que tenía era la tendencia a los deslizamientos. Entonces esos deslizamientos tamponen los ríos, se crean grandes inundaciones, se pierden muchísimas hectáreas de terreno, fincas, y como señalaba, alrededor de 1000 vidas, ¿no? Se pierden en esta ocasión. Eso no hizo que el gobierno comenzara a repensarse, ¿no? La forma y los proyectos que se implementan ahí, ¿no? Y años después, del terremoto, 3 años después del terremoto, se va a construir un nuevo oleoducto que comparte el mismo trazado del SOTE y por lo tanto comparte los mismos riesgos, ¿no? Cabe señalar que también el SOTE sufre rupturas durante el terremoto, ¿no? Y se vierten en los ríos muchísimos barriles, miles de barriles de petróleo, ¿no? Sin embargo, estas cuestiones se desestiman y se construye un nuevo oleoducto, que será el oleoducto de crudos pesados, esta vez con capitales privados, justo en la fase de neoliberalización del sector que se da en los años 90. Posteriormente también se va a construir un poliducto, ¿no? Y en el año 2010 se va a decidir la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. Y eso es interesante porque en el estudio del 91, los geólogos señalan, este es un proyecto que se había diseñado en los años 80, pero que no se llega a construir. Y en el estudio del 91, los geólogos señalan que uno de los puntos críticos, ¿no? de los deslaves había sido justo el punto de confluencia entre el río Quijos y el río Salado, justo donde estaba proyectada la construcción de una gran hidroeléctrica que menos mal no se había llegado a construir. Bueno, el menos mal que no se había llegado a construir lo corrigieron unos años después y se decidió construir la hidroeléctrica en ese lugar, justo en el punto y justo en ese terreno donde se había dicho que el terreno era geológicamente inestable.
El proyecto va a ser enorme, ¿no? Y se construye en la lógica de las relaciones entre China y Ecuador, ¿no? Es un proyecto que se construye con capitales chinos y con una fórmula que es la fórmula de los contratos llave en mano. Eso significa que los contratos llave en mano son contratos de alta ingeniería, donde por la alta ingeniería se sostiene que la empresa constructora es la que tiene como todo el poder de supervisión y de seguimiento del proyecto, compras, subcontrataciones, todo queda en manos de la empresa concesionaria, y al final, cuando el proyecto está construido, se entrega la llave del proyecto ya listo para funcionar al Estado ecuatoriano. Por eso es que se denominan proyectos llave. Un minuto, Carolina, perdón. Bien, entonces, toca acelerar muchísimo. Bueno, entonces el proyecto finalmente se construye y en el año 2020 comienza a producir unos cambios muy profundos en el territorio. Entre esos, el colapso de la cascada de San Rafael, que es una cascada muy grande que había en ese territorio, 160 metros de cascada, desaparece. Y a partir de ahí empieza un proceso de erosión regresiva que comienza a comerse la montaña, como se ve en esta fotografía. Esta es una fotografía tomada en noviembre del año pasado, ¿no? El proceso ha avanzado todavía más. Y esta era la carretera que anteriormente conectaba la carretera que construyó la Texaco en los años 70 y que después fue ampliada en diferentes ocasiones. Ha desaparecido, se construyeron 7 variantes y actualmente no existe conexión entre los territorios. Entonces se ha perdido la conexión y la gente ha perdido incluso el acceso a sus fincas, ¿no? Muchas de las personas han terminado con sus fincas del otro lado, y también las distancias han aumentado muchísimo, ¿no? Si antes habían alrededor de 90 kilómetros para llegar a Quito, ahora son 370, porque hay que dar la vuelta por toda la troncal amazónica, ¿no? Para poder conectarse con la capital. Y eso genera consecuencias importantes, no tanto en términos económicos, sobre los costos de transporte, como también en términos de acceso a servicios, educación, salud, ¿no? Que estaban concentrados principalmente en la ciudad de Lago Agrio, donde la gente antes podía acceder en 1 hora de viaje, y actualmente estamos hablando de entre 10 y 11 horas, dependiendo del clima y del tráfico que existe, porque ahora además toda la industria petrolera utiliza la otra carretera para mover el petróleo, ¿no? Además, esto ha generado unos cambios profundos en la lógica del río. El río ha cambiado totalmente su lógica, ha cambiado su comportamiento, y esto está afectando a poblaciones que se encuentran muy lejos de la zona crítica, ¿no? Donde está sucediendo esto. Estamos hablando que las poblaciones indígenas en la ribera del río Coca, a 80 kilómetros aguas abajo de este punto, ¿no? Están sufriendo en este momento las consecuencias de un río que ha cambiado totalmente su comportamiento y que se ha vuelto muy peligroso, que ya no permite las actividades cotidianas cercanas al río, que ya no permite la pesca, que ya no permite una serie de prácticas que estaban relacionadas con el río, que son propias de las poblaciones indígenas ribereñas. Además, desde que comenzó este proceso, ya han habido 2 rupturas de los oleoductos, de ambos oleoductos, porque claro, se va cayendo la montaña y los oleoductos se caen también. Y esto ha llevado a unos procesos de contaminación brutales, el primero en el año 2020, en marzo del 2020, y el último en febrero de este año, ¿no? Donde en el mes de junio nosotros entramos a hacer una inspección en el río Coca y todavía habían muchos rastros de petróleo a lo largo de todo el río. Además, las poblaciones que están aguas abajo son totalmente ignoradas, ¿no? Y ahí va el tema de cómo los medios, de cómo las redes sociales de las instituciones gubernamentales presentan el problema, ¿no? Se habla del oleoducto, se habla de la carretera, se habla de las variantes al oleoducto y la carretera, pero nadie habla de las poblaciones indígenas que están aguas abajo y que ahora sufren los impactos de este río que se ha convertido en un río muy peligroso, y además los impactos del manejo de la hidroeléctrica, ¿no? La hidroeléctrica abre y cierra la compuerta, y antes, al parecer, la cascada de San Rafael generaba de alguna manera un pequeño freno. Actualmente no hay frenos, y entonces llega una ola hacia las comunidades indígenas aguas abajo, ¿no? Que las comunidades indígenas denominan el tombo, ¿no? Le dicen el tombo porque tumba en los oídos, la escuchan desde kilómetros, ¿no? Y claro, genera pánico y temor, ¿no? La gente ya no navega el río con tranquilidad porque en cualquier momento puede llegar esta ola, una ola de 2-3 metros que llega por el río, llevándose además la montaña adentro, ¿no? Porque va con todo el proceso de erosión que viene de aguas arriba, ¿no? Entonces va llevando rocas, va llevando los árboles, va llevando, por eso tumba en los oídos, por eso se escucha, ¿no? Y bueno, entonces, para concluir rápidamente, ¿no? Lo que nosotros concluimos aquí es que en esta zona, en este territorio, ¿no? Se ha desarrollado un modelo de gubernamentalidad que implica el sacrificio del territorio, el sacrificio de las poblaciones, que vienen además invisibilizadas, no existen dentro de los análisis de impactos y de riesgos ni de la SELEC, ni de Petroecuador, ni del SOTE, ¿no?
y que incluso comienza a amenazar el mismo proyecto del Estado extractivista, ¿no? Porque estamos hablando de que la principal infraestructura para el transporte del petróleo, el tubo y la carretera, hoy en día ya no existen, o hoy en día están permanentemente amenazadas, y cada vez que se mueve una variante de los tubos son millones de dólares que cuesta, ¿no? Entonces, una obra que se vendía como una obra que iba a permitir generar energía barata y que iba a aportar mucho dinero al Ecuador, en realidad está costando muchísimo dinero en términos de manejo de estos impactos, ¿no? De estos impactos. Por eso es que sostenemos que estos proyectos responden a una razón de Estado sacrificial, donde el Estado sacrifica todo, el territorio, las poblaciones y su mismo proyecto extractivista. Gracias. Gracias, Carolina, muy interesante también. Bueno, ahora abrimos el panel para preguntas, discusiones, tanto de parte de los panelistas como por parte del público. Recibimos sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones. ¿El público está aquí o está en YouTube? No entiendo muy bien. No, o sea, tenemos público aquí. Y el de YouTube yo no lo controlo, yo controlo solo el de aquí. Si no, también podemos tener algunos comentarios entre los panelistas, ¿no? Si fuera el caso. Si es que no hay preguntas desde el público. Yo tengo una preguntita, tal vez, bueno, para Sofía sería, me parece súper interesante tu estudio, felicitaciones. Y mi pregunta es, ¿cómo se recibió este estudio tuyo, ¿no? A nivel territorial y con los activistas, ¿cómo tal vez formó o le articuló el conflicto en general a nivel territorial? Y también es interesante, tal vez como parte de tu análisis, no sé si analizaste la parte del conflicto como tal, la existencia de conflictos, la preexistencia de conflictos a nivel territorial, si eso fue algo que analizaste, porque como parte del avance de las energías verdes, digamos, tal vez se omitieron la preexistencia de estos conflictos, ¿no? Y como para vender el territorio a las transnacionales. Entonces, Sí. por ahí va mi pregunta más o menos. Gracias, Danilo. Pues, bueno, les voy a pasar ahora, cuando acabe este comentario, el artículo que ya está publicado. Chévere. Está en inglés porque, bueno, en el doctorado allá me pedían en inglés y también estuve colaborando con un geógrafo que está en Estados Unidos, pero bueno, igual. Los mapas están también algunos disponibles en el Atlas de Justicia Ambiental. También les mando el link. Sí, o sea, bueno, voy a empezar primero por la segunda parte de tu pregunta, porque es ver si había conflictos antes, ¿no? O sea, lo que pasó fue que con la contrarreforma agraria que se decreta en 1992, empieza a haber efectivamente ciertas controversias territoriales, ¿no? O sea, quién tenía o sea, porque una vez que se declara la contrarreforma agraria, que es prácticamente se le quitan los candados a las tierras comunitarias y se les permite rentarlas, dividirlas y venderlas, entonces se les invita a las comunidades indígenas y campesinas a registrar sus tierras en un cadastro, ¿no? Entonces, se supone que lo de las tierras, este cadastro iba a proteger a las comunidades indígenas y campesinas de las inversiones, pero en realidad el cadastro era lo que daba la certeza jurídica a las empresas de decir, ah, aquí hay un polígono que yo puedo rentar, ¿no? O vender. Entonces, eso generó ciertos conflictos porque algunas comunidades registraron sus tierras, otras no las registraron. Y también es cierto que no hay que leer a las comunidades como bloques homogéneos, ¿no? También hay relaciones de poder dentro de las comunidades, hay historias de caciques, ¿no? O de líderes. También es cierto que los que son parte de las asambleas de comuneros son hombres, entonces son los hombres los que toman las decisiones con respecto a las tierras. Y particularmente en el caso de Oaxaca,
no sé si se acuerdan que les enseñé 3 mapas, primero en el estudio técnico, luego los polígonos, y luego cómo ya estaban instaladas las turbinas y el contraste con las tierras colectivas, ¿no? Y hay un elemento ahí interesante porque justamente ahí no se ven que sean tierras comunalmente gestionadas, pero porque hay un conflicto territorial entre zapotecos y otras comunidades, entonces se ha generado una especie de incertidumbre respecto, o sea, el gobierno nunca ha querido reconocer esas tierras como comunales, ¿no? Entonces, como contexto, sí, hay previamente conflictos, vamos a decir, de territorio. Y pues las empresas ciertamente yo diría que se aprovechan de esta suerte de, pues vamos a decir, de incertidumbre que generó la contrarreforma para entrar más fácil a las comunidades. Se negocia sobre todo con ciertos caciques en Yucatán, incluso hay intermediarios que se les llama coyotes, que son los que realmente están especulando con las tierras comunales, ¿no? Entonces todo eso sin duda yo creo que facilita o por lo menos sienta las bases para que se generen injusticias. Luego, con relación a cómo las comunidades y activistas han recibido este estudio, pues sobre todo más bien lo hicimos con ciertos grupos que están participando en la problematización de proyectos, ¿no? Sobre todo en la parte de la península de Yucatán, registramos los conflictos en el Atlas de Justicia Ambiental junto con organizaciones de base que están intentando apelar a ciertos juicios de amparo y etcétera contra los estudios de impacto ambiental y social, ¿no? Entonces, digamos, esa era una parte del proyecto, que no era llegar a ofrecer algo a un territorio, sino hacerlo con gente que está en el territorio. Y de hecho, hay una organización que nos ayudó muchísimo, que es la Articulación Yucatán. O sea, se involucró con nosotros desde el principio en hacer estos mapas. Y yo creo que eso también habla mucho de qué se trata un contramapeo, ¿no? Porque normalmente los mapas, así como la academia en general, se entiende como un ámbito de expertos, ¿no? Que divide a los que saben y los objetos de estudio, como se les suele llamar, ¿no? Y entonces es un poco romper esta división y que eso es muy, muy importante para la justicia ambiental, tanto como ámbito de estudio como para forma de activismo, ¿no? Es la coproducción del conocimiento, no es un conocimiento de arriba hacia abajo, sino trabajar con comunidades para generar conocimientos críticos y transformadores. Entonces, la respuesta es trabajamos directamente con miembros de las comunidades. En Oaxaca no fue tanto el caso, aunque sí pudimos cotejar este tema de la controversia territorial y así lo pudimos cotejar con ciertos miembros de las comunidades. Y bueno, la idea era un poco, este es como un prototipo de algo que se puede expandir, ¿no? Hacer cartografías críticas con distintas comunidades. Yo creo que eso está súper interesante. Y sin duda me parece que aplica además para los casos de estudio que aquí estamos discutiendo, ¿no? En todos los casos vimos que los mapas son bien importantes para ver cómo se está pues gestionando el territorio desde arriba, desde las empresas, ¿no? Y desde ciertas dinámicas capitalistas. Bien, si alguien en el público tiene una pregunta, por favor levanten la mano y yo les habilito el audio. Bueno, por el momento, a mí me pareció súper interesante, ¿no? Una cuestión que señalaba Danilo, ¿no? Y es el tema del acceso a la información, ¿no? Porque en mi caso también es uno de los puntos críticos que tenemos, ¿no? Y entonces ahí la pregunta, ¿cómo manejas el tema del no acceso a la información? Porque nosotros hemos estado desarrollando un poco este tema y la verdad es que en realidad la no disponibilidad de la información y el lugar donde la información se aloja te dice mucho sobre las estructuras de poder que están impuestas
implícitas dentro de la lógica del proyecto estratégico, ¿no? Entonces, principalmente con alguna bibliografía de la antropología del Estado, ¿no? Pensando esa idea de los márgenes, ¿no? Por ejemplo, se pueden entender cosas muy interesantes sobre cómo se maneja el tema del secreto a la información, ¿no? Y nosotros lo estamos incorporando en la investigación como un elemento, ¿no? Un elemento importante, ¿no? Porque es sistemático, ¿no? O sea, dicen, ¿están disponibles los estudios de impacto ambiental? Y no están. Están disponibles, o por ejemplo, rastreas documentos, ¿no? El rastreo de documentos es muy complicado y cuando los vas rastreando se hace referencia a mapas, a documentación que no se encuentra disponible en ningún lado. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gente dentro del Coca-Cola Sinclair, a los trabajadores, o sea, a los técnicos del Coca-Cola Sinclair, y sobre el tema de la disponibilidad de la información, su respuesta fue muy reveladora, ¿no? Nos dijeron algo así como, el problema es que la gente no sabe, el problema es que la gente no entiende, y como no saben y no entienden, entonces esa información es mejor que no la vean porque la pueden malinterpretar, ¿no? Y bueno, cabe señalar que en el Ecuador hay una ley de transparencia que hace que las instituciones no puedan ser discrecionales en relación al manejo de la información, están obligadas a hacerlo. Sin embargo, te responden esto, ¿no? Te responden esto, y lo que te dice mucho también cómo ven al otro, ¿no? Cómo están viendo a las poblaciones que están ahí. Son poblaciones que no saben, son poblaciones que no entienden, y son poblaciones que no tienen derecho, ¿no? Ni siquiera a poder tener información adecuada para reflexionar, ¿no? Sobre lo que puede pasar, sobre lo que les está pasando, y sobre cómo exigir al Estado acciones, ¿no? Y entonces, no sé si en los casos de estudio de ustedes, que están todos analizando problemáticas que han sido catalogadas como estratégicas por parte del Estado, cómo esta palabrita, este discurso de lo estratégico es un dispositivo súper importante en la lógica de regulación de poblaciones. No sé si ustedes tuvieron también esa experiencia en el proceso de investigación. Ana, ¿quieres comentar? Sí, un pequeño aporte nada más, pero en cuanto se baja la escala de poder desde lo nacional a lo provincial y a lo municipio local, es más el abrazo que hay acerca del poder de la información por parte de autoridades municipales. En el caso del monocultivo sojero, por ejemplo, me ha costado detectar los casos de el impacto de los agrotóxicos porque es tal el disciplinamiento que hay y dependencia entre el miedo a perder el trabajo del municipio que las personas que están en la periferia de las zonas productivas no informan las enfermedades producidas por agrotóxicos. Es más, el mismo poder municipal facilita el traslado de estas personas a otra provincia para que esos casos de enfermedad no sean contabilizados dentro del sector del área productiva, sino que son, digamos, forman parte de números en otra provincia. Y hay que hacer un seguimiento personificado y es muy desgastante, digamos, para el investigador o investigadora hacer ese seguimiento persona a persona. Y es más, los informantes no se animan a brindar, digamos, los datos y si usted investiga en esa zona, no hay ninguna persona enferma por agrotóxicos. Ni tampoco sufren hambre ni nada porque el municipio les brinda los bolsones de comida y entonces es medio complicado establecer las capas que había hablado Carolina, las capas, digamos, me costó un poco investigar y llegar a ciertos niveles de información. No es fácil acceder a la información en cuanto más bajamos, digamos, de lo nacional a lo local y provincial. Hice otro proyecto que se denominó también Indicadores de Gestión Municipal y los pobladores, por ejemplo, no conocen la partida presupuestaria del municipio, entonces no van a reclamar qué es lo que les concierne a ellos, ni qué es lo que, digamos, el intendente municipal tiene que brindarles en salud, educación, porque no lo conocen. Es como dijo Carolina, lo desconocen. Entonces, los indicadores de gestión municipal tuvimos que extrapolar información de otras formas e indirectamente establecer cuánto es la partida presupuestaria que le llega a tal municipio, pero aún así era algo muy por encima lo que se pudo establecer. Hice varios tipos de investigación como qual y quanti,
a nivel, digamos, distintos niveles, distintas técnicas de obtención de información como para poder llegar a abordar bien el tema en cuestión. Eso nada más era el comentario. Gracias, Ana, por el aporte muy interesante. Sofía y Danilo, no sé si tienen algún aporte al respecto. Yo me imagino que también en los casos de estos proyectos no tienen que haber tenido estas dificultades con el tema del acceso a la información, ¿no? Entonces, no sé si quisieran comentar algo al respecto. Bueno, yo comento rápido que pues realmente este proyecto del contramapeo empezó porque cuando yo me meto a ver los mapas de energía renovable que tiene el gobierno, justamente me doy cuenta que la información no está completa, ¿no? O sea, no había una capa de tierras del Registro Nacional Agrario con las tierras comunales, no había información más poligonal de los proyectos, eran puntos, entonces realmente no podías ver la dimensión de los proyectos. La dimensión étnica también solamente salía si en un punto si había una mayoría indígena en el municipio, pero era en un punto que le tenías que picar, o sea, también, bueno, falta de información completa y cómo se representa la información, ¿no? Que esa es la otra parte de la historia, porque igual puede estar mucha información, pero gestionada de una forma que favorece ciertos discursos, ¿no? O ciertas estrategias. Entonces también un poco la idea era, vamos primero a completar la información para hacer el análisis de lo que realmente está pasando, porque esto no nos está permitiendo ver lo que está pasando. Se ve todo muy en un plano muy, como en una dimensión, ¿no? Y queremos darle dimensión y ver lo que está pasando en diferentes planos, que es un poco también lo que tú, Carolina, hiciste, bueno, históricamente, ¿no? Como qué es lo que ha estado pasando en el territorio en un periodo largo de tiempo. Entonces, eso, y da cierto, bueno, terminó siendo un proyecto de contramapeo, pero el trabajo lo terminamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, cómo también se traslada la responsabilidad a la ciudadanía de generar esa información con recursos, o sea, con recursos muy escasos, ¿no? O sea, lo pienso también en el caso de Danilo, que, o sea, al final es bueno que la ciudadanía se ponga a trabajar, está bien, porque en principio podría pensarse que es una democracia más participativa, ¿no? Menos representativa, pero se está trasladando cierta responsabilidad a la ciudadanía y estoy segura que todas estas personas no tenían ningún incentivo, ningún apoyo ni nada para hacer las veedurías, no lo sé, pero me da esa impresión, ¿no? Entonces también, bueno, son como muchas implicaciones con respecto a esto de la información. Y finalmente, no, en el caso de las renovables, no, en México no se ha utilizado todavía el concepto estratégico, pero sí áreas prioritarias, que bueno, es prácticamente un poco lo mismo, ¿no? Y las áreas prioritarias obviamente son las regiones que tienen recursos más productivos, flujos más fuertes de viento, de radiación solar, y entonces obviamente ahí es donde se están concentrando las inversiones. Y una vez que agoten la posibilidad del territorio de ser aprovechado, se van a ir a otras regiones, ¿no? Como siempre hacen. Es como la dinámica del capital, ¿no? Buscando siempre el recurso más barato y más abundante primero hasta llegar a lo marginal. Bueno, sí, dejaría que comenten otros. Yo tengo una pregunta, pero me espero a que sigamos hablando de esto. Sí. Danilo, por favor. Chévere, muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante y que tiene un montón de aristas. Yo como lo abordo es, bueno, estoy analizando si es la entrada teórica adecuada de todas maneras, pero lo veo como una tecnología de poder, ¿no? El flujo de la información que termina favoreciendo a la agenda extractiva del gobierno y eso se manifiesta de muchísimas formas. Entonces, una de las formas que se manifiesta es la primera, ¿no? Que dentro de la veeduría ciudadana no te dan la información, tú tienes que estar pidiendo, no te la dan, y una vez que te la dan, te dan un montón que no tiene mucho que ver, entonces te confunden, ¿no? Entonces uno no sabe cómo analizar, no tiene tiempo para analizar, se vuelve muy complejo, ¿no? Por ese lado.
Y de ahí también el tema de la información se va haciendo una cuestión bastante difícil de analizar por el lado de que, claro, se lo analiza también con un contexto más global, ¿no? Con los acuerdos internacionales, también lo estoy abordando como el Tratado de Escazú, como ese tipo de acuerdos pueden aterrizar en un país donde no existe ese flujo de información, esa facilidad de acceder a información ambiental, ¿no? Y gestionarla. Entonces se va complicando. Entonces el contexto que ustedes ponen, que tú propones en general, y creo que en nuestros estudios, es de cómo estos proyectos estratégicos se los alinean también con con el flujo de la información, ¿no? Y en el caso del Yasuní es del interés nacional, también se lo etiqueta como estratégico en otros casos, y también en áreas de protección, áreas prioritarias, como el caso de Sofía, ¿no? Entonces es súper interesante ver cómo se va analizando y cómo va formando en las subjetividades en los diferentes proyectos. Muchas gracias. Bien, gracias, Danilo. Sofía, ¿tenías una pregunta? Ah, sí. Bueno, quería comentar porque Danilo, habías dicho que te diéramos como retroalimentación en tu marco teórico. A mí me parece que está súper pertinente, ¿no? Eh, o sea, creo que está muy interesante cómo lo estás aplicando. Eh, no sé, me hace pensar, ¿no? Porque esto creo que es una contribución súper importante también a los estudios que han hecho sobre realmente cuál ha sido el rol de un balance de las consultas previas, ¿no? Y de los instrumentos de consulta, que a veces, bueno, o sea, yo diría que han sido importantísimos en algunos casos, sobre todo en México, por ejemplo, podemos ver que la consulta ha permitido que cuando no se cumple la consulta en los términos de la regulación internacional, de la Convención de la OIT, etcétera, las comunidades pueden hacer un juicio de amparo en contra de las empresas. Y el instrumento del amparo ha permitido frenar ciertos proyectos. Entonces, por ejemplo, por ese lado yo veo la consulta como algo positivo. Pero también es cierto que cuando la consulta se realiza como un performance a media, pero nadie hace el amparo, realmente es una forma de legitimar, como ya lo mencionaban ustedes, ¿no? La agenda extractiva. Entonces, me parece que tu trabajo es muy interesante porque también contribuye a este estudio del balance de los mecanismos de participación, cómo se pueden volver un performance de la agenda extractiva, tanto estatal como corporativa, pero también habría que ver cuáles son sus posibilidades, ¿no? Y cuáles son los espacios de disputa para que esas posibilidades se realicen. Yo creo que en la ecología política y en la justicia ambiental hay que ver tanto cuando estos mecanismos más institucionales funcionan y también ver cuando los movimientos buscan ir más allá de los mecanismos institucionales. ¿Qué significa más allá, no? O sea, ¿cuáles son las estrategias más radicales, vamos a decirlo en un sentido positivo, ¿no? Pensando en una justicia ambiental que también analiza movimientos que dicen, bueno, las soluciones del Estado no son suficientes. Entonces, yo creo que por ahí se abre una meta interesante. Y Ana, me gustaría también, no sé, pensando como desde una perspectiva de historia ambiental, esto que mencionabas de cómo en la dictadura desaparecieron a muchos terratenientes Bien. que se habían opuesto a la venta de sus tierras, bueno, no terratenientes, pequeños y medianos Pequeños productores. sí, Sí. que se habían opuesto a vender sus tierras, los desaparecen y a las mujeres les terminan dando cualquier cantidad de dinero. Lo que hacen es acumular tierras productivas, sobre todo las que tienen napas freáticas, Ujú. aprovechables por la importancia del recurso suelo, recurso agua, y porque se hicieron estudios previos, por supuesto, para saber cuáles eran las zonas principales, y se trató de comprar, como dicen aquí en el este de Catamarca, por las buenas. Se hicieron ofertas a los pequeños y medianos productores y ellos querían conservar la tradición productiva, y como son los varones los que toman siempre las decisiones en estas zonas,
Ellos dijeron, no, no vamos a vender, es nuestra historia, nuestra familia. Desde que hemos emigrado desde España, desde Italia, nos hemos localizado en esta zona y vamos a permanecer. Por supuesto, desaparecieron en forma rara o fallecieron en forma, entre comillas. Los varones y las mujeres no tenían el poder para manejar las actividades productivas porque siempre estaban dedicadas a la casa. Entonces, los empresarios transnacionales y locales, con mucho poder financiero, compraron por la nada todas estas propiedades. Inclusive una de mi familia, también hemos sufrido pérdidas en mi familia en esa zona, donde no quisieron vender y defendían a caballo, en ese entonces, en la época del proceso, ellos patrullaban, digamos, las propiedades para que no sean invadidas y fueron asesinados, pero los casos no se investigaron. Y actualmente, o sea, en lo contemporáneo no ha habido ninguna comisión, me imagino, No, ¿no? no. Todo Ah, queda en nada. La iglesia ha sido un dispositivo de poder muy importante, infundiendo tranquilidad a la familia y en la idea de la no venganza. Estas familias fueron relocalizadas en las periferias del municipio, en barrios que se construyeron especialmente para aquellos productores que, digamos, aceptaron el ir a vivir en estas zonas y dejar de las actividades productivas y se convirtieron en mano de obra del municipio. Es decir, se relocalizaron y se reconfiguró, por eso hablaba de reconfiguración y disciplinamiento productivo. Y esto viene desde hace tiempo, tal es así que en la provincia de Catamarca es una de las pocas que no hubo actividad ni rebelión en contra de nadie. En cambio, en las provincias aledañas próximas como Salta, Santiago, hay muchos movimientos y muchas actividades en contra de los poderes transnacionales. En cambio acá no. No sé si eso satisface la... Sí, sí, muchas gracias. No, me parece muy interesante cómo el continuo, ¿no? De la dictadura a la democracia. Sí, O sea, porque fue... este dispositivo militar estuvo, digamos, al compás de lo que eran los intereses de las empresas transnacionales y fueron el inicio del poder neoliberal. Claro. Después vinieron Tenemos, otros... ¿Mm? tenemos una pregunta del público. Voy a, si les parece, voy a abrir el Bueno, micrófono para que alcance, a ver, Ivette. sí. No puedo, creo que no puedo. A ver, es que ahí está Hola, Ivette. Ahí está, sí. ya. Hola, Ed, tienes la palabra. Hola. Quería preguntar, bueno, chévere y muy interesante el panel. Yo tenía, digamos, algunos comentarios en función de las realidades de lo que conozco del Ecuador, por ejemplo, y escuchándoles a ustedes, claro, me surge esta idea de que por un lado, digamos, dentro de los dispositivos de poder del Estado, las empresas, está esto de blindar la información, ¿no? No hacerla accesible o obstaculizar, mientras se supone que esta información debería ser pública, ¿no? Pero se veda, se encripta se encripta la información. Estudios de impacto ambiental, información técnica de los proyectos y sus efectos. Por otro lado, también estaba pensando en lo que ocurría, por ejemplo, dentro de un periodo progresista, así llamado, en el Ecuador, que se apuntaló, por ejemplo, el proceso de consulta previa para la 11ª ronda petrolera. Y claro, se creó, digamos, un decreto, se norma la consulta previa para una 11ª ronda, pero esta 11ª ronda y la forma en que se efectuó, digamos, el proceso de consulta no seguía para nada, digamos, los principios elementales de un proceso de consulta según la OIT y según la jurisprudencia de la CIDH, ¿no? Entonces, a veces, digamos que el Estado crea ciertos, dentro de los dispositivos de poder, crea ciertos instrumentos supuestamente basados en derechos, pero los aplica de manera muy engañosa de acuerdo a intereses corporativos y transnacionales, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco mencionar eso. En el gobierno actual
ya los procesos de consulta ni se hacen y hay como un peloteo, ¿no? Este peloteo de decir, bueno, dice la Constitución que hay que hacer un proceso de consulta, pero no hay una normativa, ¿no? Entonces, un peloteo entre, yo les he escuchado en varios casos, digamos, de demandas de acción de protección, les he escuchado al Ministerio de Ambiente, a la Secretaría de Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Energía, decir, no, pero es que la consulta debería ser normada por la Asamblea y no lo hacen. Entonces, al no haber un instrumento, no lo hemos aplicado, ¿no? Entonces, me parece estas argucias que tienen que ver también con estos dispositivos de poder del Estado, ¿no? El uso también de lo normativo a su interés. Eso nomás. Y gracias por las exposiciones. Muchas gracias, Ivette, por tu comentario. Bueno, si no tenemos más comentarios, podríamos ir cerrando el taller. Última oportunidad, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo una más para ti, Carolina. Ok, Sofía, sí. Me interesa mucho conocer si este proyecto hidroeléctrico que estás estudiando, ¿cómo está siendo promovido a nivel discursivo? ¿Como energía renovable o como infraestructura, no sé, del Estado? Bueno, no, realmente no es del Estado porque hay capitales chinos, ¿no? Pero, o sea, discursivamente, ¿se plantea como energía renovable para una transición verde o tiene otro tipo de representación? Muchas gracias por la pregunta. Mira, bueno, el proyecto ya terminó de construirse y los efectos que estamos viendo ya son como los resultados del proceso de operación de la hidroeléctrica, ¿no? Que de lo que tenemos entendido, o sea, es muy difícil porque además están haciendo los estudios y obviamente los estudios no son públicos y entonces no podemos establecer una causalidad directa, ¿no? Sobre el proceso de erosión en relación a la hidroeléctrica, ¿no? Pero parecería que tiene que ver con el tema del manejo de apertura y cierre de compuertas, ¿no? La hidroeléctrica sí es un proyecto estatal, es un préstamo chino entre estados, ¿no? Es un préstamo que se hace con un banco de política chino, con el Eximbank, ¿no? Que es los fondos se entregan al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano los transfiere directamente a la Sinohidro. Entonces es un préstamo condicionado, además, es un préstamo condicionado a la ejecución por parte de capitales chinos, en este caso con la empresa Sinohidro, que fue la encargada de construir el proyecto, y que en el 2017 trató de hacer la entrega del proyecto. Lo que pasa es que como el proyecto tiene algunas fallas estructurales, entonces el gobierno del Ecuador no ha aceptado todavía la entrega del proyecto. Está en un arbitraje internacional discutiendo pero de hecho, la operación ya la tiene el Ecuador, la tiene la SELEC, que es la institución ecuatoriana que se encarga del sector eléctrico. Ahora, en relación al tema discursivo, eso es muy potente porque el proyecto se plantea como uno de los proyectos emblemáticos del cambio de la matriz productiva y de la matriz energética que impulsaba el gobierno de Correa. Entonces, el gobierno de Correa se plantea que el Ecuador tiene que hacer una transición energética, ¿no? Y la solución de la transición energética es generar un montón de proyectos hidroeléctricos en el territorio nacional, ¿no? De los cuales en realidad eran 7 hidroeléctricas que se construyen en este periodo, y de estas 7 hidroeléctricas en realidad están funcionando 3 o 4, ¿no? Y muchas de esas además por debajo de su capacidad porque los estudios no eran en muchos casos no eran actualizados o no estaban completos, y entonces después se han encontrado con problemas, por ejemplo, respecto a la calidad de las cuencas, no hay agua suficiente, o por los impactos que te está generando el proyecto. Entonces, se utiliza este dispositivo o sea, se plantea que es un proyecto estratégico nacional y que además es el proyecto emblemático para el cambio de la matriz energética. Y ahí también hay un montón de ambivalencias, ¿no? Porque ellos hablan del cambio de matriz energética como si se pudiera cambiar la matriz energética sin cambiar la matriz productiva. Y la matriz productiva del país sigue siendo una matriz extractivista. Entonces, y en realidad la demanda de energía depende de la estructura productiva que tienes. Por lo tanto, además es una falacia, ¿no? Es un discurso falaz, ¿no? Decir que no hemos cambiado la matriz energética porque hemos hecho 7 hidroeléctricas.
O sea, es falaz tanto desde la idea de del cambio de matriz energética, porque una transformación de la matriz energética en lógica de diversificación implica diversificación de los energéticos, no la concentración de la producción de la energía en un nuevo energético, en este caso el recurso agua. Esa sería la primera, como la primera deconstrucción que habría que hacer de ese discurso. Y de ahí el hecho de que si tú no cambias la estructura productiva, si la estructura productiva sigue siendo extractivista, entonces claro, no puedes decir que has cambiado la matriz energética, porque tu demanda de energía sigue siendo aquella que necesitan los sectores extractivos. Claro. Además, hay un componente final que es muy importante, y es que este proyecto, así como muchos de los proyectos que se aprueban en países como Ecuador, Venezuela, Brasil, ¿no?, tiene un componente importantísimo de compraventa de petróleo. Entonces, el 25% del proyecto se paga con acuerdos de compraventa del petróleo, específicamente con el petróleo de Yasuní. Entonces, claro, es un proyecto de energía limpia, como se vendía, manchado de petróleo, ¿no? Entonces, eso sería un poco. Ok, súper interesante. Gracias. Bien, entonces si no tenemos más preguntas, podríamos cerrar el panel. Yo creo que la discusión, el intercambio ha sido súper interesante, entonces yo voy a poner mi correo por aquí, ¿no? Y estaría bueno si nos pueden pasar sus contactos, porque a lo mejor podemos mantenernos en contacto y tal vez ver posibilidades de intercambios futuros. Claro. Les agradezco a todos, ¿no?, por sus presentaciones, y al público por habernos escuchado y por haber hecho aportes también a esta discusión. Muchísimas gracias. Yo también dejé ahí mi correo y el Muchas gracias. Sí, yo me los voy a copiar todos, porque me pareció muy interesante, la verdad, la discusión que pudimos tener aquí. Ana, si nos quieres dar tu correo. Allí está el correo en el chat. Sí, en el chat está. Ah, no lo veo. ¿Dónde está? Sí, me falta. Está el de Pablo, está el mío. No me sale. De Sofía, no veo. Es que tal vez, Ana, me lo enviaste a mí. Está puesto para... El mío lo puse arriba, pero bueno, a ver si los vuelvo a mandar. Es que está como en un mensaje. Ahí está. Ahí está para todos. Sí, ahora sí. Ah, ok. Sí, me falta solo creo que el tuyo, Sofía. Acabo de ponerlo ahí. Ah, perfecto. A Me ver. lo pasaste a mí, creo, Sofía. Ah, Sí, estábamos con correos personalizados, parece. Es ay, que no me di para cuenta. enviarles les tiempos les enviaba directamente a ustedes. Por Entonces, eso. por eso, sí. Espera. Sí. Ahí abajo donde dice tienes que poner to everyone para que nos llegue a todos. Sí, ya está para todos. ¿Ahora sí? Y sí, perfecto. Muchísimas Ahí gracias. está perfecto. Buenazo. Y ahí el artículo. Ay, no, qué tonta, perdón. No, está bien. Ahí está. Ahí está el artículo. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenazo. Vale. Pues un Muchas gracias. gusto. Ha sido un gusto de verdad. Gracias a todos. Igualmente. Nos vemos en las otras actividades del Congreso. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Cuídense. Está.